compartir algunas reflexiones que han surgido de un proyecto, o en realidad de varios proyectos de investigación que venimos realizando en, en conjunto con varias personas y colectivos trans en Costa Rica. eh, y que siento que quizás es algo que podría conectar con las reflexiones que este encuentro busca propiciar. Entonces, bueno, esto es un proyecto que comenzamos a desarrollar en 2014. Tenemos ya un poquito más de 10 años de estarlo realizando, y es un proyecto de investigación participativa con personas trans, especialmente con mujeres trans y travestis que habitan en el territorio de Costa Rica. Y actualmente estamos trabajando en la construcción de un archivo de memoria social trans que para mí es una suerte de homenaje y agradecimiento a todas las personas que le dan sentido a mi existencia, desde las ancestras que abrieron todos los caminos para que alguien como yo pueda hoy trabajar en esta universidad, mis compañeras y hermanas que me han enseñado el poder arrollador que tiene la primera persona del plural, y las juventudes, infancias y adolescencias trans que provocan en mí un arcoíris facial y algo, un sentimiento que es, digamos, inusual en mí, que podría ser la esperanza o por lo menos un asomo de esta en medio de tanto caos y de tanto odio que estamos presenciando en tiempos donde se reconfiguran y se fortalecen los fascismos en el mundo entero. Em, entonces, a lo largo de estos años y por distintas vías hemos estado intentando registrar y recuperar a través de la historia oral lo que estamos llamando memoria social trans. Y hemos hecho distintas cosas para intentar acercarnos a este objeto de estudio. Em, por ejemplo, y algo que nos ha funcionado bastante es, ahorita les muestro un ejemplo de esto, son las cartografías de memoria afectiva. Em, y pues yo diría que escribir la historia y cuidar la memoria es una forma de hacer comunidad en un sistema que más bien nos empuja a lo contrario, a desconfiar de la otra edad, a desvincularnos del demás, a competir y demás. Y en este camino, pues múltiples preguntas éticas y epistémicas y hasta existenciales han ido surgiendo. Por ejemplo, cómo investigar y construir una memoria social trans sin reproducir la violencia epistémica que pareciera ser de una u otra forma inherente a la academia, cómo escribir sobre historia trans en un país centroamericano cuyos imaginarios nacionales reproducen tan ferozmente la colonialidad y el blanqueamiento, o cómo desenganchar de las trampas transnormativas que nos impone el Estado, el norte global y la cooperación internacional. A propósito de esta imagen, pues es esta serie de preguntas que me llevan a esta búsqueda angustiante de salidas y alternativas frente a la violencia epistémica. Y algo que para mí ha sido muy enriquecedor en este proceso es voltear la mirada hacia campos de epistemologías críticas como los feminismos negros, los estudios indígenas y los estudios sobre discapacidad, que me han permitido aprender de estas largas tradiciones de producción de conocimientos encarnados y enraizados. Y en este camino, pues las reflexiones de autoras, activistas, colectivas, artistas indígenas han sido para mí como luciérnagas que me ayudan a desviarme del camino homo y transnormativo de las verdades universales, de las identidades fijas y históricas. Eh, Estas narrativas, pues, que me invitan a romper con las dicotomías heredadas por la modernidad colonial. eh, a través de historias que muestran la importancia de las luchas que se cultivan en el cuerpo, en la tierra y el territorio, y que me enseñan que la identidad está siempre imbricada con la materialidad de la existencia. Entonces, un poco desde ahí, este camino, digamos, de investigación lo embarcamos dentro de las epistemologías trans, que a grandes rasgos lo que buscan es pasar de esta objetivación histórica que hemos sufrido las personas trans tanto en la academia como en la ciencia en general, y pasar de hacer investigación sobre personas trans, investigaciones que muchas veces nos aplastan la vida, la existencia y las ganas de vivir,
a pasar a hacer estudios con personas trans. Y en este sentido, pues, esta investigación ha sido muy dialógica y muy abierta. Algo que ha resultado fundamental es aprender a escuchar. Eh, Quienes venimos de la academia o quienes trabajamos en la academia, con frecuencia llegamos a una comunidad, llegamos a un espacio con una serie de preguntas que tienen algunas respuestas ya preconfiguradas o por lo menos hipótesis a las que queremos llegar. Eh, y en este proceso ha sido importante para mí tratar de ejercitar la paciencia y el poner esas preguntas en pausa para dejar que emerja lo que realmente las personas con las que estoy trabajando eh, quieran decir y quieran que yo escuche. Eh, la escucha se ha vuelto como un vehículo para una investigación que a mí me gusta pensarla como una investigación afectiva. Yo soy del pensar que la escucha atenta es como la base mínima de reciprocidad que podemos ofrecerle a las personas con las que trabajamos. La primera de muchas formas de compensación que deberíamos tener hacia las personas con las que trabajamos y quienes finalmente le dan sentido a nuestras investigaciones. La escucha también es importante porque en, al menos en Costa Rica, y creo que esto pasa en muchísimos otros países, la historia y la memoria trans está guardada en la experiencia de personas, especialmente mujeres trans, para quienes la oralidad es el mecanismo de comunicación privilegiado. Y entonces, este proceso ha sido mucho de sentarme a escuchar historias. Estos, por ejemplo, son fotografías que surgieron en el marco de un proceso en el que trabajamos con un grupo de mujeres trans adultas mayores eh, y que nos sentábamos a tomar café y grabábamos, digamos, las sesiones de café en las que ellas conversaban mucho entre ellas. Yo hacía pequeñas preguntas, pero era más dejar que el diálogo fluyera entre ellas y empezaron a llevar fotografías y a comentar y entonces hacer como una suerte de historia a partir de las fotografías. Estas son fotografías del archivo de Gata, quien fue una de las personas que estuvo desde los inicios ayudando a pensar y a plantear este proyecto de archivo de memoria trans y lamentablemente fue víctima de transfemicidio y murió el 31 de enero de 2023, un día antes de que empezara formalmente a regir este proyecto. Sin embargo, nos dejó de herencia pues muchos testimonios, muchas fotografías, incluso objetos que hoy forman parte de este archivo. Em, Otra herramienta que hemos utilizado es la cartografía efectiva. Entonces, hemos sido, ¿verdad? El mapa es una herramienta colonial y es algo que muchas veces le resulta ajeno a las poblaciones con las que trabajamos. Entonces, lo que hemos hecho es visitar los espacios y yo voy mapeando. En este es un ejemplo de una cartografía efectiva en la que los puntos verdes están asociados con memorias positivas, digamos, valoradas positivamente, y los puntos rojos son memorias negativas. Y en este caso, esta es la zona roja de San José. Y si ven, digamos, los afectos que mueven a las personas participantes en este ejercicio son principalmente positivos, en una zona que, digamos, desde una mirada conservadora, hegemónica, es finalmente dibujada como una zona degradada, activa y demás. Y cuando yo me detengo a preguntar que por qué estos son recuerdos positivos, la mayoría refieren a experiencias comunitarias, a experiencias de comunidad, de amistad, de familia elegida que se construía en las calles de San José, en esta zona en particular, que es una zona, o que fue históricamente una zona de trabajo sexual trans. Y en ese sentido, pues diría que si algo ha permitido sobrevivir a las necropolíticas travesticidas y asesinas ha sido la comunidad. Una comunidad no en un sentido romántico y laxo, donde cae cualquier cosa, o este sentido más eh, que agradezco profundamente haber podido conocer y que me enseña muchísimo siempre sobre estos puentes, que quizás es como una de las inquietudes que yo tengo de estamos tratando de construir
redes transolidarias, pero cómo hacemos para también conectar con las luchas por la defensa de la vida de otros colectivos y de otras, digamos, experiencias de vida de grupos oprimidos. Y ella tiene como esta claridad de cómo se conecta la defensa de la existencia trans con la defensa de los comunes, con la defensa de la vida, de todas las vidas y con el cuidado de este planeta y de la tierra en la que vivimos. Eso sería como de mi parte lo que quería compartir y les agradezco por el espacio. Muchas gracias. Permítame un segundo porque cerré el documento que no tenía que cerrar. Seguimos con Erika Calderón Rojas, máster en literatura latinoamericana. Es docente en la UCR y en la UNA y cursa el doctorado de estudios de la sociedad y la cultura, donde investiga dramaturgia queer centroamericana. Hola, buenas tardes. Bueno, quiero agradecer a Mónica y al CICLA por la invitación a participar en este encuentro. También a quienes me acompañan en este bloque, a Mar y a Daniela, y pues a todas las personas que están acá acompañándonos. Esta ponencia se basa en la investigación doctoral que estoy desarrollando sobre dramaturgia queer centroamericana contemporánea. Así que lo aquí expuesto se basa en mi experiencia como investigadora y en las fuentes de consulta. No son conclusiones todavía, estoy apenas en una fase de estado de la cuestión y recabar los materiales. Yo sí tengo como una ponencia un poco más leída, tal vez más estructurada, porque si no, me disperso y no llego nunca a ningún punto. Entonces sí voy a leerles un poquito el documento que creé. Históricamente, desde las realidades occidentales tradicionales, han existido instituciones ideológicas que silencian, estigmatizan, segregan e invisibilizan a los cuerpos diversos o disidentes, imponiéndoles estándares estéticos, políticos, ideológicos, sexuales, normados, religiosos y morales. En consecuencia, sentir y hablar del cuerpo, del placer, del erotismo, de las diversidades sexuales y las rupturas de género ha pasado por la prohibición y el tabú. Variadas investigaciones, como las de Inser Barquero del 2007, Arrellano del 2011 o Sigal del 2011 también, por citar algunas, afirman que dicha situación fue impuesta sobre lo que hoy conocemos como América Latina, desde la conquista y la colonización, pues significó adaptar conceptos culturales nativos a una visión hegemónica, heteronormada y unívoca de los conquistadores europeos, para quienes todo lo que había en el Nuevo Mundo se vinculaba con el error, el pecado, la perversión y lo monstruoso. Victoria González Rivera y Karen Cambirt, en su investigación titulada Diversidad sexual en el Pacífico y Centro de Nicaragua 2021, afirman que la realidad preconquista nicaragüense se basa en relaciones de sexualidades en disputa, al punto que los españoles, cito, justificaron su brutalidad durante la conquista, afirmando que salvaban a los pobladores de lo que ahora es Nicaragua de los pecados del canibalismo, sacrificio humano, idolatría, sexo no matrimonial y sodomía. Cierro la cita. Asimismo, mencionan dichas investigadoras que a partir de las imposiciones religiosas y moralistas se construyó una versión de la sexualidad funcional en materia política y administrativa para los conquistadores, pues era una forma de controlar no solo el pensamiento, sino el cuerpo y el comportamiento de los subyugados. No quiere decir que los colonos tuvieran grandes convicciones religiosas, sino que era una manera eficaz de ejercer el poder al imponer sobre los otros sin que pasaran esas mismas leyes sobre ellos. Tampoco quiere decir esto que podamos romantizar la vida precolombina, ni fingir que no existían estatutos, regulaciones, manifestaciones de poder entre las diferentes poblaciones indígenas de la región. Pero en la época contemporánea sabemos que existieron posibilidades diversas vinculadas con la sexualidad en grupos indígenas latinoamericanos.
De esto se habló muchísimo en una de las mesas anteriores. Continúo con el ejemplo de Nicaragua, donde INSER asevera que la presencia de otras formas de género, más allá del heterosexual y de relaciones sexuales más abiertas y extramatrimoniales, tanto para hombres como para mujeres, era posible. Asimismo, hay estudios al respecto en México y en el Cono Sur. Por lo tanto, al ser Centroamérica una región colonizada y cargada de estos estándares moralistas y religiosos, no puede escapar del silencio impuesto sobre lo que se sale de la norma, es decir, de las tendencias queer en todos los ámbitos del quehacer humano. Mencionarlo, vivirlo, llevarlo a la luz pública implica una serie de restricciones sociales, mediatizadas por conceptos morales anquilosados que perviven hasta la época contemporánea. Por ende, cualquier forma artística y de vivencia queer va a desestabilizar las normas sociales y será estigmatizada y cuestionada. No obstante, como sabemos, existen actualmente en casi toda América Latina, principalmente en el norte y en el sur, obras artísticas que visibilizan una forma de vivencia diversa sobre el cuerpo y la sexualidad, y estas han cobrado valor estético e ideológico en los últimos años. ¿Qué pasa al respecto en Centroamérica? Sí existe una producción, quizás más pequeña y en comparación con las otras regiones, principalmente en escultura, en pintura, en fotografía, poesía y narrativa. Tanto narrativa breve, es decir, cuento, como extensa, novela. Entonces, sí es posible enlistar literatura y autorías dedicadas a la visibilización queer en la zona centroamericana, en las distintas épocas, a pesar de todas las restricciones sociales existentes. No obstante, en la dramaturgia, el número de obras queer es escaso y mucho menor que en poesía y narrativa, según las búsquedas realizadas para mi investigación doctoral. Ya tenemos un problema de circulación de obras literarias en Centroamérica. Es decir, no es tan sencillo conseguir desde Costa Rica textos hondureños, guatemaltecos, y ni se diga del caso de Belice, pues no son de fácil acceso y comercializables desde el pensamiento capitalista que embarga a muchas de las grandes librerías del Istmo. La situación se torna más compleja cuando se trata de dramaturgia, es decir, los textos que son escritos para llevar a escena. Pueden ser como obra teatral o como performance. Debido en primera instancia a las dificultades de publicación y circulación que ya mencioné, en segundo lugar, a los cambios sufridos en el salto del papel al escenario. Y por último, a que muchas obras se presentan ante el público, pero el texto no pasa por la publicación, a lo cual se ha llamado lo efímero del teatro. Es decir, se presenta una vez y no más, en muchos casos. Entonces, si ya es compleja la circulación de las obras dramatúrgicas, pongámosle un obstáculo más. Son dramaturgia queer, es decir, que desafía tanto a nivel verbal como visual las reglas de una sociedad heteronormativa y moralista. En consecuencia, puedo decir que hay una escasa producción de dramaturgia queer en el Istmo, y más difícil es aún la circulación y la puesta en escena. Repito, desde mi experiencia en la búsqueda bibliográfica para la investigación en Cuba. Es necesario en este punto tomar en cuenta los acontecimientos históricos que han marcado u obligado a prioridades mayores en Centroamérica, como la supervivencia en contextos de guerra interna de más de 30 años, que es el caso de El Salvador. No quiero decir con ello que exista una menor validez de la temática de la sexualidad y los cuerpos, sino que los conflictos armados han exigido a la población y al arte centrarse en otras temáticas como necesidad primordial. Por ende, una vez finalizada la posguerra inmediata, es que se han abierto más espacios para las temáticas de necesidades humanas que van más allá de la guerra, como el hambre, la injusticia, la lucha política y social. Es aquí donde cabe con más fuerza la propuesta queer. Hasta el momento, en Costa Rica es donde he encontrado mayores publicaciones. Al principio pensé que se trataba de una facilidad de conseguir fuentes bibliográficas en mi propio país, pero me he dado cuenta de que va más allá.
pues hay países centroamericanos donde se vive mucha represión ideológica y la limitación de la libertad de expresión por motivos políticos. Aún así, no quiere decir que haya una lista extensa de publicaciones de dramaturgia queer en Costa Rica. Imaginen que se trata de 4 o 5 textos en total. Agrego que no he encontrado ninguna obra dramatúrgica queer de Honduras o de Belice, a pesar de arduas investigaciones, búsqueda bibliográfica y conversaciones con personas expertas tanto en literatura como en teatro de cada país. Se debe tomar en cuenta que según el Centro Bibliográfico Hondureño, entre el 2000 y el 2025 se han publicado y presentado alrededor de 50 puestas dramatúrgicas, pero ninguna se enmarca en la propuesta queer. La respuesta: hay represión y miedo. No son temáticas de fácil acceso, tanto para la producción, para la puesta en escena y para el contacto con el público. Entonces existe silencio y represión sobre lo queer en nuestra zona geográfica, al menos desde lo catalogado, lo canonizado, lo académico y lo que circula con mayor facilidad. En Nicaragua sí hay datos muy importantes de obras dramatúrgicas queer, por ejemplo en los años 50 con Rolando Steiner, uno de los dramaturgos y gestores culturales más importantes del siglo XX en ese país. Sin embargo, en palabras del investigador David Rocha Cortés, cito: en Nicaragua los intelectuales y artistas homosexuales que ocupan espacios de poder en la historiografía cultural siguen aún invisibles. Nuestros sistemas políticos y estéticos han borrado y absorbido sus discursos de ruptura, devolviéndolos al espectador con los mismos signos de la dominancia. Cierro la cita. Aún así, ha sido posible localizar 3 textos de tendencia queer nicaragüenses. El problema es que el actual gobierno ha restringido la materia cultural, por lo cual la publicación y puesta en escena se ha dificultado en los últimos años en general, pero especialmente para políticas y temas disidentes, como es lo sexual. Es importante brindar un espacio a la situación de El Salvador, donde ya sabemos existe un régimen de violencia a los derechos humanos. Por ejemplo, el 19 de junio del 2024, hace menos de un año, salió a la luz una noticia a través de la página web Alaraca, donde se menciona que estaba programada la puesta en escena de Inmortal, del colectivo queer Proyecto Inari, con 2 funciones, 15 y 16 de junio, en el Teatro Nacional. Sin embargo, el Ministerio de Cultura publicó un comunicado en sus redes sociales afirmando que la obra Inmoral había sido censurada, cito, por su contenido no apto para las familias salvadoreñas. Cierro la cita. El comunicado también alegaba que el proyecto Inari no había detallado adecuadamente la naturaleza de la obra en la ficha técnica. Además, cito, el ministerio acusó a la compañía de teatro de omitir información deliberadamente en su solicitud de arrendamiento y de no describir con precisión el contenido de su obra, que resultó no ser apta para todo. Cierro la cita. Este acto es considerado como un golpe de censura por parte del buquelato, si lo afirma el texto, hacia las diversidades sexuales, la libertad de expresión y los derechos humanos. Por lo tanto, para concluir, la dramaturgia queer centroamericana está mediada por el silencio y la represión del cuerpo, debido a 3 factores primordiales. En primer lugar, los rasgos persistentes de una sociedad moralista que pervive desde la colonia, donde lo disidente debe ser invisibilizado, castigado y segregado. En segunda instancia, por las dificultades de circulación, publicación y cercanía con el público, dada la ruptura con lo canónico y hegemónico. Y por último, por el miedo incitado desde los altos mandos del poder, en distintas épocas, claro, y que con mucha fuerza se evidencian en la contemporánea, sobre las disidencias sexuales, al considerarlas no aptas para el público. Por lo tanto, deben pasar por el silencio y el castigo. Cabe mencionar, ya para finalizar, que el proyecto Inari, el colectivo queer, ha sido muy censurado en este momento en El Salvador. No les están permitiendo presentar, proyectar, ni hacer ninguno de sus
proyectos de forma libre. Entonces han tenido que trabajar desde el silencio y el ocultamiento. Gracias. Muchas gracias, Erika. Finalmente le damos la palabra a Daniela Núñez García, quien se presentará directamente antes de su intervención. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación a Mónica, Adriana, al Cicla, a Mar por hacer esta conexión y habilitar espacios para que más travestis destruyamos la universidad. Eh, Hoy, antes de iniciar mi presentación, me parece importante contextualizarnos y ponerlo sobre la mesa. Hoy es el día de la conmemoración del Nakba, que también es reconocido como la catástrofe palestina. Fue el momento de la expulsión y desplazamiento de 750.000 750.000 personas palestinas. Es un momento de la historia del pueblo palestino que no se trató solo de la expulsión y el desplazamiento, sino también que ha sido un modelo de gobernabilidad que perpetúa hasta la fecha como un dispositivo de borramiento histórico, limpieza étnica y abiertamente un genocidio para habilitar lo que ahora conocemos como el Estado de Israel. Por eso siempre Palestina libre. Yo eh, tengo una forma de presentarme que es una disputa política entre esos espacios y como estoy en contra de la cisgeneridad como un espacio que reivindique y construya estructuradamente estos espacios y en contra de la blanquitud que también hace que estas estructuras tengan una estabilidad muy específica, prefiero hacerlo yo también porque el mundo a las travestis negras, a las travestis marronas, a las travestis en general nos ha decidido siempre buscar una nomenclatura la cual le parezca mejor ponernos sobre la frente. Yo soy pensadora travesti, activista, ensayista, coordinadora editorial, comprometida con desestabilizar las estructuras que producen el racismo. No romantizo la colonialidad ni el mestizaje. Soy prostituta también, nací en Nicoya. Mi abuela era chorotega, resguardo las palabras chorotega que aún existen en ese territorio y ahora mismo habito el Estado español. Algunas dicen que soy light skin. Seguimos investigándolo. Para mí es importante, ante la convocatoria de este espacio en la que se nos propone hablar de Abya Yala, de lo queer y estas intercepciones, traer a colación lo que en algunos espacios entenderían como Abya Yala e incluso lo que entenderíamos como queer. Es importante también reconocer que en los círculos de pensamiento, incluso de producción de pensamiento como las universidades, Abya Yala ha sido una cuña que termina diciéndose sí, y vaciándose de un contenido político como lo tuvo en algún momento para los pueblos originarios. Abyayala nace en un pueblo originario que ahora que en el territorialmente se ubica en el espacio que ahora conocemos como Panamá y Colombia, que son los Gunayala y que el significado de Abya tiene que ver con tierra en plena madurez o tierra viva. Hay un consenso dentro de los pueblos originarios y en lucha en resistencia que deciden asumir este espacio como esa nomenclatura como un posicionamiento político. Por eso el reclamo cuando yo digo yo no soy de Abya Yala porque no reconozco qué es eso, no entiendo qué es eso, qué el vaciado político que ha hecho la academia y todos los espacios de activismo político que están regidos por los fondos internacionales, de los espacios en los que vivimos con Centroamérica, se han dedicado a vaciar no solo el robo de territorial, sino también de la producción de pensamiento de los pueblos y los territorios originarios. No lo mismo, pero digamos, lo mismo me pasa a mí cuando hablamos de lo queer porque no lo entiendo, no lo reconozco, no lo veo en mi cuerpo. No reconozco a mis hermanas travestis, cuando les pregunto qué es queer, cuando nos preguntamos qué es queer, qué significa eso, cómo nos atraviesa el cuerpo. Por eso también para mí es importante la reivindicación de decirnos travestis, porque también cuando nos preguntamos entre nosotras también qué es ser trans, hay una nube de preguntas sobre nosotras que
que termina de no cuajar, sin entender qué es lo que ese proceso, o sea, qué es lo que esa nomenclatura quiere nombrar cuando se nombra. Con, con, con lo queer, creo que en algún momento, hacia principios de los 2010, por ahí, 2020, algunas gentes desde el sur global empezamos a cuestionar cómo aparecía bueno, después de Judith Butler y su hit, empezábamos a cuestionar dentro del sur global qué era lo que entendíamos cuando hablábamos de queer y si no era de nuevo un proceso de colonización del pensamiento, hacer el copy-paste del norte global hacia nuestros territorios y decir, aquí existe lo queer como si fuera una posibilidad política. Eh, y renegamos de eso algunas, seguimos renegando de eso aún algunas. Yo traigo a colación esto también porque es importante pensar en nuestras ancestralidades cuando hablamos de la diversidad sexual, si es que algo así existe, porque creo que eso también es una nomenclatura que ha creado el modelo neoliberal para nombrar a las que existimos dentro de los sures globales. Me gusta siempre reconocer el trabajo del colectivo AYU, que es un colectivo de personas migrantes LGBT, si se quiere, supongo, cimarronas que escaparon de los estados, de muchos diferentes estados americanos y que ahora conviven en el estado español cuando recuperan una pintura de Núñez de Balboa en Panamá que hace alusión al pecado nefando, que se instala con los procesos de conquista dentro de nuestros territorios, particularmente Panamá, reconociendo ese espacio como Centroamérica, que es el lugar que nos aboga hoy donde recupera la imagen de cómo en estas expediciones de conquista, Fernando Núñez de Balboa toma a mis ancestras, a las travestis, si se quiere, porque es una pregunta, porque no nos robaron solo los cuerpos, sino también las nomenclaturas. Y sigue siendo una pregunta, cómo se nombraban nuestras ancestras, tomaban a las ancestras travestis y se la echaban a comer a los cerdos, instalando desde ahí el pecado de la sodomía cuando llegaron en esos procesos de conquista. Eh, como ese marco de reflexión, porque no tampoco quisiera yo pensar que ahora mismo estoy creando pensamiento, eh, es el que me da pie a mí, por ejemplo, para poder pensar en el territorio en el que nazco, el territorio que habito, las palabras que resguardo, el chorotega que corre por mis venas, como un espacio que ha sido movilizado, que fue movilizado, digamos, no en los procesos de conquista del territorio costarricense de los españoles, sino no solo ahí, más bien, y no en las expediciones que tuvieron, sino más bien a posteriori, cuando, o sea, más bien, como el misterio travesti es tanto, yo siempre desestructuro mi pensamiento. Pero bueno, en la historia que ahora nombramos como precolombina, de los pueblos originarios, los pueblos chorotegas fueron pueblos que nacieron de lo que ahora conocemos como México y se fueron movilizando hasta lo que conocemos como el sur de Nicaragua. Y es por eso que todavía hay una parte del sur de Guatemala que habla chorotega o que sostiene alguna dialéctica en ese sentido. Lo que conocíamos como la Gran Nicoya, que se sostiene todavía una parte en Guanacaste. Digo esto porque también es importante para mí reconocer que yo soy travesti, pero además soy chorotega. Eh, y como dentro de esos procesos de conquista, claro que la movilización y las rillas, bueno, las rillas o las disputas de poder dentro de algunos de los pueblos originarios movilizaron al pueblo chorotega, no son desde Nicaragua hasta el norte de Costa Rica. En ese espacio, cuando se asienta el pueblo chorotega ahí y después de esto proviene el proceso de conquista, se estima, por ejemplo, en algún momento de la historia guanacasteca, que
el proceso de conquista hizo que existieran censados al menos 500, que sí, 500 personas del pueblo originario, 200 personas españolas y se extraditaron a quienes se resistieron al proceso de conquista a Perú. Y con los españoles venían su servidumbre, que fueron mujeres afrodescendientes, personas esclavizadas, hombres esclavizados, y proviene de ahí como la discusión de si ahora nosotros, quienes nacimos y habitamos ese espacio, somos afrodescendientes o no. O si somos afro-guanacastecas o afrochorotegas, que es la forma en la que también habría que repensar como una disputa política. Eh, bueno, yo soy un lío y probablemente no me tome más tiempo, sino menos. Entonces quisiera terminar tal vez como esta puntualización de eventos con, con la, con la pregunta más bien de pensar, de cómo nos pensamos las diversidades sexuales que hemos nacido o las disidencias sexuales que hemos nacido, construido nuestra identidad fuera de las áreas metropolitanas, como lo es Guanacaste en la situación de Costa Rica y cómo algunas de estas narrativas se han empeñado como en subjetivizar al sujeto trans, en mi caso específico, en el sujeto travesti, en mi caso en específico, y vaciándolo de agencia y de identidad, solo suponiendo la identidad trans como única y clave de toda su existencia y blanqueando nuestros procesos, blanqueando nuestros cuerpos. Eso, también no quiero darle tanto a la universidad. Muchas gracias por el espacio. Muchas gracias, Dani. Este, bueno, entonces ahora tenemos un espacio para preguntas o comentarios. Ronald, Hola, buenas tardes. Quisiera en primer lugar felicitar a las tres personas por sus intervenciones y felicitar también en el chat a Pedro por compartir este poemario, porque es un poemario, ya lo estaba viendo, sí, en el chat. La pregunta que tenía era para Erika. Si nos podrías dar pues el nombre de las obras que has podido recuperar para tu trabajo de tesis. Gracias. Gracias, Ronald. Bueno, ok, en primera instancia, em, sí y no. Es todavía una carta que me estoy guardando y me estoy jugando para la tesis, ¿verdad? Pero em, todavía estoy como en este proceso de búsqueda. No sé exactamente si querés como un listado específico o de las que mencioné, ¿verdad? Porque, digamos, en el caso de Costa Rica, los textos más significativos son los de Andy Gamboa y los de Bernardo Mena Young. En el caso de Nicaragua, la obra se llama Marica y esta sí ha sido publicada. Y hay todo un texto de David Rocha que hace una historiografía completa de la propuesta del teatro en Nicaragua con el caso de Steiner. En el caso de El Salvador, se está trabajando de una forma muy fuerte con un colectivo queer salvadoreño y que es el grupo, el proyecto Inari, ¿verdad? Que es el que fue silenciado y vetado recientemente. Y se está trabajando también con un artista performático queer que se llama a sí mismo La Taylor, ¿verdad? Entonces, son algunos textos de estas personas las que estoy trabajando en la tesis. Probablemente, pues la idea es encontrar más, ¿verdad? Que no todas puedan ser trabajadas porque el proceso que yo estoy contemplando es desde el 2015 hasta el 2024. Entonces, si las obras son anteriores, no van a ser tratadas en mi tesis, pero sí me gustaría como pues dejar algún tipo de listado y algún tipo de referencia para que en el futuro pueda agrandarse y otras personas puedan finalizar. Sí, la consulta era nada más como para tener nombres o manejar algunos títulos con miras a las personas que nos acompañan en la sala para que tuvieran alguna referencia. Más bien, muchísimas gracias. A vos.
Hola, hola, yo estoy desde Honduras y pues muchas gracias eh, por este tipo de eventos, ¿no? Porque lastimosamente aquí en Centroamérica, en especial en Honduras, hay muy poca difusión, ¿no? Entonces, en este sentido, hay literaturas como dice Arturo Arias en un título de literalidad que lo escribió en 1998, 96 por ahí, que dice de que sobre los cánones de las literaturas hay literaturas que ni se tocan, ¿no? Entonces, cuando yo hablo de estos temas, como literatura negra, literatura indígena, literatura trans, ¿no? Los estudiantes, los chicos me empiezan a ver raro, ¿no? Y se les nota en la cara porque son temas un poco no tan amigables para ellos, pero sí temas como, por ejemplo, los libros de Márquez o de otros personajes de la historia o del mundo latinoamericano ya les llama la atención. Entonces, a veces es complicado hablar desde Honduras, ¿no? Ahora sí, yo creo que por el gobierno un poco más liberal, ¿no? Se ha escrito mucho, ha habido un escritor de Costa Rica que vino la vez pasada aquí a Honduras y pues se hizo la promoción por medio del set. Entonces ha habido un poco de apertura, no totalmente, ¿no? Pero sí ha habido una apertura más, por decirlo así, amigable. Pero cuando la Biblioteca Nacional de Honduras quiso incluir un lenguaje inclusivo como el TODES, pues mucha sociedad, bueno, mucha gente de la sociedad civil opinó y dijo que cómo era posible de utilizar este tipo de lenguaje que dañaba la lengua española, en ese sentido. Y, pues en ese sentido, pues no hay tanta apertura. Pues también se han asesinado muchas personas trans, ¿no? Pero muchas personas también resisten y hacen una lucha pues conmensurable. Y gracias por este espacio. Estoy muy, muy contento. ¿Alguien más? Bueno, si no hay más preguntas o comentarios, entonces creo que podríamos dar la mesa por concluida. Muchísimas gracias por la asistencia. Muchas Gracias. gracias, gracias a los tres, a las tres. Y bueno, vamos a tomar un descanso por 10 minutos. Estoy muy agradecido porque las presentaciones fueron súper, súper bonitos, súper interesantes. Yo solo quería dar mi agradecimiento por este ruptura en el sistema académico, ese eh, sí, este epistemic disobedience que es muy bonito y para tomar el tiempo para compartir sus estudios, sus experiencias, sus activismos y gracias por estar aquí hoy.